Hola a todos de nuevo y bienvenidos al tercer capítulo de la serie de ¿Por qué soy entrenador? En este caso voy a hablar de mi evolución y crecimiento como entrenador, todos los ámbitos y en el plano más deportivo, más de campo, más de entrenar. No sé si será el último vídeo de esta pequeña serie o miniserie, más bien que será sobre por qué soy entrenador, pero es el último de los puntos principales en los que me quería fijar cuando pensé en hacer esta serie, ¿no? Eh, Voy a intentar de una manera resumida pues hablar sobre el cambio que sufrí como entrenador desde aquel primer yo en el Rayo Villalegre, en el infantil, durante muy pocos meses, hasta este último entrenador que he trabajado en Kuwait de una manera más administrativa, más de gestión, al plano deportivo que era más feliz o estaba más satisfecho porque lo pude desarrollar más en el Navarro de Juvenil de Asturias, ¿no? Estuve muy poquito tiempo en el Navarro, pero estaba muy contento con cómo estaban yendo las cosas mientras eh, mi foco estaba absolutamente fijado en ellos y en el trabajo con esos chicos, ya que estuve en la pretemporada durante mes y medio, 2 meses, y luego pues lo tuve que dejar porque me iba a trabajar a Kuwait, ¿no? En primer lugar, cuando querría hablar sobre la facilidad que he adquirido a la hora de crear mis ejercicios, ¿no? Al final, yo creo que es un plano muy importante del entrenador, saber sintetizar qué necesita hacer o entrenar para su modelo de juego, ¿no? Que es el paso primario. Pues todos sabemos cuando empezamos una temporada, pues qué queremos hacer, más o menos, cómo hacerlo y demás, pero bueno, necesitamos saber focalizarlo, estructurarlo y trocearlo, partirlo en ejercicios digeribles, ágiles y eficaces, ¿no? Eh, a lo largo de estos años, en unos puntos más que en otros, pues afortunadamente me considero una persona que tiene facilidad de crear ejercicios. Recuerdo cuando empecé a entrenar que para hacer un entrenamiento completo de 1 hora y media necesitaba echarle mucho rato, necesitaba echarle mínimo unos 40, 50 minutos en diseñar una sesión. Claro, habrá muchos que me digan, bueno, no es tanto diseñar una sesión, ¿no? 40, 50 minutos. Pero claro, para lo que yo diseñaba sí lo era. Es evidente que cuando tú aumentas el nivel de exigencia necesitas hacer unos ejercicios mejores, ¿no? Y que sean verdaderamente eficaces y adecuados al grupo que tienes, ¿no? Y yo, para hacer un entreno adaptado a las necesidades de esos niños, que era un nivel muy bajo, tardaba mucho rato. Se juntaba que eran pocos y al final cuando son pocos quizás es un poco difícil trabajar algunas cosas que quieres, pero podías hacer ejercicios más básicos, ¿no? Pero tardaba muchísimo. Afortunadamente, ya en el curso mejoré esa faceta mía porque para los exámenes pues necesitas hacer un ejercicio que entrene unas acciones. En mi caso el complicado fue el de táctica, no el de técnica, y lo conseguí solventar, ¿no? Y el gran cambio para mí en esta faceta vino en China. Cuando yo llegué allí no sabía el nivel que hay, ¿no? Entonces, claro, necesitaba pues un tiempo para acostumbrarme al nivel de los niños. Y poco a poco, bueno, simplemente el trabajo habitual me fue haciendo mejorar en esta faceta. Pero el gran punto aquí en China es los niños que tienes. Los equipos en China son muy grandes, mucho. Podemos hablar de que yo tenía entrenamientos que me venían 10 niños, me tenía venido unos 20, 25, que era lo habitual, pero a veces tenía sesiones con 40, 60, incluso 90 niños. Claro, una sesión para 90 no se puede trabajar de una manera habitual para lo que es España, ¿no? Entonces, claro, yo necesitaba al principio sobre todo saber, oye, ¿cuántos me van a venir? Y la realidad es que no lo saben los profesores. Los encargados de los ejercicios no saben cuántos niños van a venir y por tanto
era muy difícil para mí poder organizar una sesión, una metodología, un planning de trabajo. Pero claro, no podía pasar que yo llevara hecho unos ejercicios que no se pudieran trasladar a los niños que vinieran. ¿Qué me obligaba esto? A yo llevar una idea, a desarrollar una idea, a decir, bueno, esto con los niños vamos a intentar trabajar esto, que igual hace mucho que no lo miramos, o les está costando lo que sea, por ejemplo, el pase, voy a poner, serían otras, pero bueno, vamos a poner con el pase. Vamos a poner unos ejercicios analíticos de entrenamiento de pase y demás, pero claro, tienen que ser adaptables a que tengo un gran volumen de niños o un número muy pequeño. Entonces, yo llevaba una idea pensada de qué quería hacer, en cómo, en el sentido de más analítico o menos, tengo que tener esta figura como poco pensada, ¿no? Pues por ejemplo, voy a hacer pues el diamante, ¿no? En una especie de rueda de pases muy simplificada para el nivel que ellos tienen, pero una especie de rueda de pases en diamante, ¿no? Porque claro, según cuántos tenga, pues hago más diamantes y ya está. ¿Qué ocurre? Que hasta el minuto de entrenar no lo sabes. Entonces yo me veía que a veces montaba para 15 niños y de repente me llegaban 90 y era ¡buah! No me da tiempo a hacer tantas figuras. O la tenía montada para 30 y me venían un número que no me cuadra. Entonces ya tengo que cambiar algo. Entonces gané a base de estar puteado, que eso es una putada. A base de estar puteado y tener que imaginar y tener que ser rápido, una agilidad mental muy grande para variar ejercicios, para cambiar, para inventar, para solucionar, para corregir. Claro, ahora, al día de hoy, lo veo como una experiencia muy positiva. ¿Por qué? Porque yo diseño una sesión, evidentemente me cuesta mucho menos, ¿no? Con el trabajo en el Raíces, en el Navarro, en Kuwait, pues eso es una evolución lógica. Pero claro, como ya tengo lo de la experiencia anterior de China, yo en cuanto diseño una sesión, diseño una tarea con unos objetivos, yo creo que el entrenador, un punto importante que tiene que tener es saber cuándo una tarea no está funcionando. Quizá más que el que funciona, que es fácil de ver, tú como entrenador tienes que ser capaz de ver rápidamente si algo no funciona, si algo no es eficaz, si algo no les está sirviendo, si algo les aburre. Claro, yo solo lo gané con la experiencia de China, ¿no? Que los niños, pues claro, se aburrían porque esto no sale, porque esto no funciona, porque esto no lo entiendo. Entonces, eso creció muy rápido y entonces en cuanto ahora diseño una sesión y estamos en la tarea, veo, pues esto no funciona porque los jugadores no tienen no sé qué concepto bien asimilado, entonces esto no me sirve porque se me está juntando con esta otra cosa puntual y no funciona. Le voy a meter un cambio. Por ejemplo, vamos a poner una posesión en la que tengo que intentar buscar la amplitud a esquinas con intercambio de posiciones con los de las esquinas. Y no funciona por algún motivo puntual. Bueno, pues igual eso lo puedo solucionar con una zona prohibida, con unas mini porterías dentro, con un comodín. He ganado mucha facilidad ahí. Yo creo que es algo en lo que los entrenadores a veces nos tenemos que igual forzar un poquito para trabajar, ¿no? Por suerte se lo tengo de yo ya asimilado eh, esa aceptación de que no todos los ejercicios que yo diseñe en casa van a funcionar. Por otro lado, otro punto, el más eh, evidente, es la mejora en la gestión del grupo, ¿no? El primer entrenador que era yo era un entrenador mucho más duro, mucho más intransigente, más falsamente profesional, ¿no? Por querer hacerlo de una manera muy estructurada, muy medida, cerrada, para seguir la hoja o la idea que yo tenía en mi cabeza, acotaba mucho. Ni yo disfrutaba, ni ellos disfrutaban. Ahora es mucho más fácil medir cuándo puedo soltar, cuándo puedo apretar, cuándo debo dar, cuándo debo quitar, cuándo debo castigar, cuándo debo corregir, cuándo debo broncar y cuándo debo felicitar. ¿No? Es algo que mejoré mucho. Yo creo que el momento en el que yo aprendí a que a veces tengo que bajar y hay que saber medir mejor,
es en el regional, haciendo de segundo, porque ahí, bueno, pues aprendí a lidiar con el vestuario de otra manera por necesidad, que mi necesidad era conseguir con un grupo de jugadores mucho más veteranos que yo, con una persona que me doblaba prácticamente la edad, me hiciera caso. Y eso a veces pues se hace con mano izquierda y no con mano dura, se hace siendo no cuidadoso quizá en el vocabulario, pero sí en cuánto corrijo, en qué momentos, cuándo te digo, cuándo soy duro, cuándo algo no me gusta y ser muy franco, no mentir. Si algo no lo sé o si algo no te lo sé corregir en el partido, te lo digo. Por ejemplo, Javi, nos están haciendo mucho... Yo la veo, o no, pero aunque la vea, Javi, y me lo dice el jugador, Javi, esto aquí no está yendo, tío, por esto. Pues mira, déjame pensarlo y te digo. Ese paso para un entrenador es difícil, porque a veces decir que no sé, pues me queda muy mal y piensas, se te va a ir el vestuario y no tiene por qué. Tienes que saber adecuarte al grupo en el que estás, ¿no? Yo, por ejemplo, esto me pasó en el regional o me pasó en, en raíces, en algún momento puntual de, oiga, Javi, que es que esto aquí nos están haciendo y yo no lo había visto, por ejemplo, y era, pues déjame un minuto y te digo, porque no he visto esa situación o no le he puesto el interés a fijarme en esa situación, ¿no? Que a veces pues a los entrenadores nos pasa de que me estoy fijando en algo, estoy muy focalizado en fijarme en corregir algo que no funciona y no estoy viendo esta otra cosa, ¿no? Ahí pues he mejorado bastante, me siento satisfecho ahora cuando voy al vestuario porque al final para mí lo mejor que te puedes llevar de un grupo cuando acabas, un grupo no profesional, es no sé si el cariño, pero por lo menos la amistad o la confianza o la buena relación con los que forman parte del grupo, ¿no? Yo, por ejemplo, valoro muchísimo, y es lo que más feliz me hace de mi año en el Raíces, que salvo uno o dos niños con los que al final pues son 20, ¿no? Es imposible que tengas muy buena relación con todo, uno o dos que sí te llevas peor, no por ti, sino quizá por ellos, porque choca contigo, por lo que sea, pero yo tengo la suerte y estoy muy contento y muy orgulloso de decir que fácilmente 10, 12 cuando me ven, me vienen a hablar, me vienen de amigos, me cuentan sus cosas de chavales, me preguntan que qué tal estoy, pues por WhatsApp o por Twitter o por lo que sea, y tengo una buena relación con ellos y la verdad que eso es lo que más satisfecho me llevo. Y eso viene gracias al regional, ¿no? Yo creo que todos tenemos quizá ese momento de clic, de cambio en el que variamos poco a poco la forma del vestuario. Por otro lado, en la que lo que me quiero fijar es la facilidad que he alcanzado como entrenador para analizar partidos y entrenamientos, ¿no? Me quiero fijar sobre todo en esta parte. Al final, analizar partidos es complicado, depende mucho del nivel del equipo, porque yo puedo analizar las fortalezas o debilidades de un grupo, pero igual no tengo un grupo con unas capacidades suficientes para poder generar daño por ahí o, o defenderme de esas fortalezas que tienen, porque tengo jugadores bajos o que son lentos o porque no tienen un nivel técnico bueno para superar una presión alta. Entonces, al final, bueno, con los niños es más difícil poder solucionar quizás esas cosas y de momento es una cosa que tengo no aparcada, sino la dejo en secundario de momento, porque creo que no es algo lo que me tenga que fijar por el tipo de equipos al que yo voy a poder entrenar y voy a poder acceder en este momento. En cambio, sí estoy contento con mi facilidad para poder coger el entrenamiento de un equipo, sea muy pequeños, de barrio, o de equipo profesional, o de adultos, y de equipo amateur, o de equipo profesional, y analizar qué están haciendo, para qué, con qué objetivo, dónde tienen las fortalezas, dónde tienen las debilidades ese entrenamiento, en qué puede estar fallando ese entrenador, en qué puede estar acertando, quizá por qué tiene que hacer eso. Es algo en lo que he mejorado mucho y he ganado mucho yendo a ver pues entrenamientos de equipos profesionales y sobre todo aprendí bastante a ver dónde estaban las debilidades de un equipo profesional en los entrenadores con el Real Sporting subiendo habitualmente, tampoco de continuo, pero habitualmente a Mareo a ver los entrenamientos
de Rubén Baraja, exfutbolista de Valencia y Atlético de Madrid y exentrenador del Sporting, del Elche, del Rayo y del Zaragoza y del Tenerife, si no recuerdo mal. Unos entrenamientos paupérrimos, un nivel muy bajo, tediosos, aburridos, lentos, muy deficientes para ser de un equipo profesional. No, yo mismo no plantearía los entrenamientos de esa manera en un equipo profesional con ese tipo de ejercicios, ¿no? Porque al final, por mucho que el jugador sea profesional y tenga que eh, tomárselos de otra manera, pues cuesta con esa intención que tienen los ejercicios que el futbolista esté realmente implicado, esté realmente enchufado en los ejercicios, ¿no? Eso yo creo que son unos puntos en los que he mejorado mucho. Como entrenador, pues tengo todavía evidentes debilidades, ¿no? Porque soy un chico joven, tengo 26 años y no tengo mucha experiencia trabajando con adultos, ¿no? Pues tengo como un año y algo, pero bueno, nunca he estado una temporada completa en un regional siquiera de adultos, entonces bueno, pues que tienes un pequeño bagaje porque te has tenido que ganar el vestuario o de una manera difícil porque eres el segundo, ni siquiera eres el primero, pues bueno, falta bagaje, no soy futbolista profesional y eso evidente es un lastre, ¿no? Por otro lado, cambiando completamente de punto, saliendo de lo que es mi cambio en la manera de entrenar o de fútbol directamente. El otro gran cambio que yo he visto en la evolución y crecimiento ahora en el plano personal en estos años ha sido el aumento exponencial de la confianza en mí mismo. Cuando yo empecé a entrenar, pues no es que fingiera una falsa seguridad, sino que simplemente pues no la tenía. No dejaba ni que se viera si tenía confianza en mí mismo, no, porque era muy duro, ¿no? Y ponía unas reglas duras que me parecieran parecer más inaccesible, pero simplemente por falta de no confianza en mi trabajo, porque yo en ese momento, de verdad, creía que lo que hacía estaba bien, sino que al final, si fallaba, no tenía una red que a mí me hiciera no te preocupes, por aquí vas bien, esto lo puedes cambiar, sino que simplemente era a ver qué hago ahora, ¿no? En este momento sé que algo puede salir mal y puedo decir me he equivocado sin temor a ello. Me he equivocado, esto lo tengo que cambiar, esto lo tengo que arreglar, esto lo tengo que hacer mejor, no pasa nada, porque sé que soy capaz de arreglarlo. Los tres puntos a los que más me han ayudado entrenar, más allá del fútbol, ¿no? Que es evidente el cambio en el fútbol, pero a nivel personal sería un mucho mejor manejo del inglés. Yo trabajo en inglés, yo he vivido en inglés prácticamente 2 años enteros y puedo ir a cualquier sitio del mundo a trabajar en inglés sin miedo y eso da mucha confianza en sí mismo de que puedes llegar a vivir del fútbol porque siempre o casi siempre tendrás un nivel suficiente de un idioma internacional para poder trabajar sin tener miedo a que el idioma sea una barrera a lo que quieres hacer, por lo que te abre muchísimas puertas a poder vivir de esto. Creo que es imprescindible que cualquier persona que se quiere ir fuera tiene que mentalizarse de que tiene que aprender inglés, cada uno de su manera. Yo no aprendí en una academia, yo me tiré a decir, voy a aprender inglés, aunque no estudié mucho. Y conseguí hacerlo a base de escuchar, de poner interés y de atreverme, perder el miedo, que es para mí la mayor barrera que tiene un hispanohablante cuando habla inglés, que es el miedo a meter un patadón, que no pasa nada. Evidentemente en el trabajo pues tienes que intentar no hacer esos fallos, pero en la vida diaria puedes hacerlos, que no pasa nada. La gente suele ser comprensiva. Por otro lado, es evidente mejorar mucho en hablar al público. Pues hombre, cuando eres un chaval de 20 años, pues hablar al público, hablar a un vestuario, dar la cara de personas, padres y demás, pues se hace difícil. Y eso es algo que yo por suerte he dejado atrás, ¿no? Yo creo que la mayoría de los que entrenamos con los años eso lo vamos dejando atrás y pierdes el miedo a hablar en público y lo que me faltaba es hablar.
pues como ahora, ¿no? A una pantalla, una conferencia en la que no estoy viendo quizá las caras de las personas con las que hablo y se hace difícil porque tienes que buscar una manera de seguir siendo tú sin perder quizá pues un punto de seriedad o lo que toque en cada momento. Pero eso el fútbol me lo ha dado. Y por último, dejar atrás épocas malas a nivel personal de una manera más fácil, ¿no? Pues antes cuando había algún contratiempo importante en mi vida, pues costaba superarlo, se hacía difícil superarlo, pero bueno, ahora por suerte soy capaz de aceptarlo, de tolerarlos y de ponerle remedio si puedo, porque no siempre puedes o puedo ponerle remedio, pero gracias al fútbol soy capaz de relativizar más las cosas y cuando llega el momento de decir pues hasta aquí, cortar algo que antes me costaba muchísimo y que gracias al fútbol y al tener que ser entrenador y tener que cortar comportamientos o actitudes en un punto antes de que se te vaya de las manos, porque ya has vivido qué pasa si se van, lo he podido trasladar a mi vida diaria y la verdad que ha sido una forma bastante útil de mejorar mi calidad de vida. Estos son para mí los grandes cambios que he vivido como entrenador, es el final, el principio de los puntos que yo quería tocar sí o sí en esta miniserie, quizá alguna cosa más que pueda ocurrírseme, pero sí, y que sería el capítulo 4, pero bueno, eh, esta serie en principio queda aquí y haré alguna otra hablando sobre pues, experiencias internacionales, más metiéndome a fondo sobre China, sobre Kuwait o sobre entrenar, por ejemplo. Muchas gracias a las personas que lo oigan. Como siempre, estaré muy agradecido de que me deis vuestro feedback en que quizá el fútbol os ha ayudado y estaré encantado de leerlo en comentarios. Muchas gracias por oírme y pues cuidéis mucho.